Amigos, continuamos en Argumentos. Gracias por seguir en sintonía. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Conversamos con el secretario general nacional de Avanzada Progresista, el diputado Luis Augusto Romero. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando sobre esa sintonía que deben tener los políticos, el liderazgo con la población venezolana. Y hablabas de que hoy los ciudadanos están conscientes de esa necesidad de cambio y de proyectos y de programas que den respuesta a sus necesidades. Pero también los ciudadanos muchas veces se preguntan ¿por qué este grupo de la oposición no participó, por ejemplo, en la primaria? ¿Cuáles son los argumentos de un grupo de la oposición para no unirse en una elección primaria? Porque para muchos da a entender que buscan es dividir, como le decía en el primer bloque. Bueno, hay una razón de forma y varias de fondo. La de forma, 4 partidos se ponen de acuerdo, establecen un reglamento y dicen, estas son las primarias. Bueno, eso una decisión muy excluyente, muy sectaria, tomando en cuenta que la oposición venezolana tiene una multiplicidad de factores. La oposición venezolana es un abanico de colores y un abanico de posiciones y de opiniones. Y muchos sectores pedían primarias incluyentes. Claro, entonces si a ti te llaman si a ti te invitan para un partido de fútbol, digamos, a que juegues en la cancha y resulta que ya el árbitro está decidido en otro lado y las reglas de juego se decidieron en otra parte y aunque tú estés inconforme no puedes hacer una sugerencia, pues tú sencillamente te retiras. Nosotros hicimos unas observaciones. Pero ustedes los invitaron a participar. No, jamás. Nosotros hicimos unas observaciones a la Comisión Nacional de Primarias, por la vía informal, por cierto, porque nunca fuimos invitados formalmente. Y eso es uno de los graves problemas y de las grandes limitaciones, Rosa, que hay entre los factores de la oposición. No hay reconocimiento. Si no hay reconocimiento, tú no puedes lograr acuerdos, porque previo a los acuerdos, yo tengo que reconocerte a ti, que tú existes, que sacaste votos. Si tú sumas los votos, en la elección del año 21 me refiero, si tú sumas los votos de todos los factores de oposición que no forman parte de la plataforma unitaria, te das cuenta que son más votos que los que sacaron los partidos que integran la plataforma unitaria. Entonces, ¿cómo es posible que ese sector de la oposición, evidentemente minoritario, pretenda imponer un proceso que no representa la pluralidad? Muy bien, ellos decidieron que un sector de la oposición haya decidido contarse en sus primarias. La primaria es un método, es una metodología. No es ni buena ni mala, será representativa en la medida en que la hagan cumpliendo ciertas normas. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Eso se ha venido deteriorando, ahí están los hechos. 2 miembros de la Comisión Nacional de Primarias, el profesor Arraiz Luca y ahora María Carolina Euskati, que se retiraron, además dejando 2 denuncias muy graves. Por un lado, hablan de la imposibilidad técnica y logística de que ese proceso se dé en los términos en que los han anunciado, 4.000 mesas, 3.000 mesas. Y por el otro, María Carolina Euskati denunció que el proceso terminó al servicio de uno de los candidatos o candidatas de la primaria. Bueno, esa primaria que arrancó con una falla de origen ha venido reduciendo su espacio de influencia y los factores de la oposición que están allí hoy representan, pues quieren una representación menguada con respecto al resto de la oposición venezolana en su conjunto, porque aquí en Venezuela la oposición no son solo los partidos, son todos los ciudadanos que están resistiendo en sus municipios, en sus parroquias, frente a la arremetida autoritaria. Solo que la población percibe que pareciera que dentro de la oposición no hay una conciencia de que solo a través de la unidad podrán lograr ese cambio que cada uno de ustedes promete, pero sin esa estrategia de tratar de conciliar la mayor cantidad de factores posibles en pro de un programa, pues es muy difícil que logren su objetivo de cambio. Ciertamente, la unidad es una herramienta para optimizar la política, pero no puede ser un fin en sí mismo. Te voy a dar un ejemplo. En las elecciones del 21 de noviembre del año 21, antes de las elecciones, la oposición era gobierno en 26 municipios, Rosa. Sí. Es decir, la oposición tenía 26 alcaldes en todo el país. Después del proceso electoral de noviembre del año 21, la oposición pasó a tener 132. Es decir, la oposición obtuvo más de 100 alcaldes exitosos electoralmente en esos 100 municipios. ¿Cómo se explica eso si la oposición fue dividida? Bueno, porque la gente, lo que te decía, aprendió a votar. La gente identificó cuáles eran esos liderazgos que efectivamente tienen un anclaje real con sus comunidades, que habían desarrollado un trabajo social, y la gente fue y votó por ellos. Eso que llaman la economía del voto. Yo me temo que va a ser prácticamente imposible que la oposición en su conjunto vaya con un candidato unido en las próximas elecciones, pero estoy seguro que los ciudadanos, a conciencia de que tienen en sus manos
un instrumento determinante para el ejercicio de la política, como lo es el del sufragio, van a pensar, van a revisar, van a reflexionar y sobre todo recordar cuál ha sido el comportamiento de algunos factores de la oposición que tienen 22 años llevándonos de fracaso en fracaso. Entonces, tomando el antecedente de Barinas, el liderazgo opositor piensa que eso podría funcionar nuevamente, dejarlo a criterio de los ciudadanos. Yo creo que al final los ciudadanos son los que, bueno, es que además esa es la base del ejercicio democrático, que los ciudadanos expresados en una mayoría decidan quién va a conducir el país en los próximos años. Pero me dijiste, te decía que hay una razón de forma, ¿no? Lo excluyente del mecanismo, pero hay también razones de fondo. Hay agendas que nosotros no compartiríamos jamás. En esa primaria están compitiendo factores de una oposición que sigue hablando de intervención militar extranjera, de ir hasta el final. ¿Qué significa ir hasta el final, Rosa? ¿Hasta el final de qué? Hasta el final de la política. Y cuando se acaba la política, ¿qué viene? La guerra. Y en política nunca hay batallas definitivas. Si algo ha demostrado la historia reciente es que en el terreno de la violencia este gobierno siempre va a tener ventaja. Bueno, y cuando vemos las encuestas de diferentes analistas en nuestro país, todas apuntan a que la población ya no quiere más confrontación porque hemos visto que no ha traído ningún resultado positivo en los últimos años. Lo que quieren son la gente quiere cambio, pero quiere cambio en paz. Quiere cambio a través del voto, porque ha aprendido de estos 22 años de fracaso, de ese liderazgo de la vieja oposición que se expresa en la plataforma unitaria, que está ofreciendo, una de sus candidatos o candidatas está ofreciendo una ruta que ya recorrimos, que es la ruta del fracaso, de la confrontación, de la violencia, la prolongación del conflicto. ¿Qué elementos debería tener entonces esa figura, ese líder que pueda lograr ese cambio, un cambio de gobierno? Porque entendemos que pues tiene que tener ciertos requisitos para realizar ese anhelado cambio que busca la oposición en Venezuela. Bueno, Rosa, el próximo presidente de la República tiene que ser ante todo un estadista. Tiene que ser un dirigente, un líder que sume, que reconcilie, que reencuentre a los grandes sectores del país que queremos un cambio en paz. No puede ser un dirigente, un líder, no puede ser un liderazgo que prometa venganza, persecución, violencia, porque el país está agotado, está cansado de eso. Yo estoy seguro que en los sectores chavistas, en las bases chavistas, también hay un profundo cansancio. Ahora, jamás nos van a acompañar si tú lo que le ofreces es persecución, violencia y cárcel. El próximo presidente de la República tiene que ser un gran unificador de la nación, un conocedor de la historia contemporánea de Venezuela y que pueda llegarle a sectores que todavía ven, no sin razón, a cierta oposición con desconfianza, porque mientras por un lado se planteaban unas agendas, se estaban conciliando otras agendas oscuras en Washington, en Bogotá y en Madrid. ¿Otras cartas bajo la manga o todas las cartas sobre la mesa, como alguna vez aseguró el presidente Trump? O aquellos mantras del cese de la usurpación y tal, todas las opciones están sobre la mesa y este nuevo mantra, esta nueva consigna hueca, esta nueva estafa en curso que significa la frase hasta el final. Yo estoy convencido que en Venezuela se pueden llevar adelante cambios a través del voto. Incluso pudiéramos decir que los cambios en Venezuela se pueden llevar sin una parte del chavismo, pero lo que no puede ocurrir es que podamos transitar en paz un cambio de gobierno contra el chavismo. Hay que convocar a la reunificación, a esos sectores que en algún momento creyeron en las promesas de esta revolución fracasada, que puedan sumarse a una Venezuela reunificada, reconciliada, que podamos trabajar todos en función del progreso, de la prosperidad, que podamos avanzar hacia la paz. Y la paz tiene un costo, y el costo de la paz es una transición negociada, un acuerdo político. Así ocurrió en Chile, así ocurrió con los pactos de la Moncloa en España, así ocurrió en la Nicaragua. Un pacto de convivencia política. Y de garantías mutuas de que no se va a prolongar el conflicto, de manera tal que, como te decía, hay diferencias de fondo con algunos factores de la plataforma unitaria que lo que están ofreciendo en definitiva es la prolongación de la violencia y la prolongación del conflicto. Allí nosotros no nos vamos a notar. Diputado, tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos con más argumentos y también algunas de las preguntas de nuestra audiencia que están por allí escribiéndonos. Ya tengo el teléfono en mano para empezar a interactuar con ustedes y también hacer las preguntas al diputado Luis Augusto Romero, que hoy nos acompaña. Ya volvemos.